Entonces, la termografía, como ustedes saben, es una tecnología bien interesante, no solo a nivel industrial, para detectar o medir la cantidad de energía o fotones que emite una superficie, de un motor o una carcasa, sino que va aún mucho más allá de eso. La termografía como tal es una ciencia que nos ayuda a determinar la cuantificación de calor que emite una superficie, poder aterrizar un valor más estructurado y encontrar un punto de referencia para saber, dentro de cierta categoría de funcionamiento, si está funcionando bien o está funcionando mal una máquina. En otras aplicaciones, de pronto para ver la estructura física, más que todo cuando hay un intercambio no adecuado de calor o de pronto de flujo de energía dentro de un lugar, para ver si, digamos que, por ejemplo, en nuestras casas, podemos llegar a estar de pronto de- desaprovechando, digamos que cuando usamos el aire acondicionado en un lugar que es muy caliente, o cuando, por ejemplo, estamos en un lugar muy frío y usamos calefacción, que de pronto la pared está mal aislada térmicamente, que las ventanas de pronto no están completamente selladas y el aire se puede salir o ingresar dependiendo de hacia dónde está el flujo de calor. Y con base a eso podemos entonces usar la termografía un poco más, no solamente enfocado en sistemas eléctricos y mecánicos tradicionales, sino para muchísimas aplicaciones, como de pronto inclusive identificación de animales, o el tema de cuando hay una enfermedad, de pronto si por ejemplo, cuando se usó el COVID o hubo el COVID, la termografía también era un punto de referencia como patrón para saber quiénes podían estar contaminados, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mostrar nuestras soluciones el día de hoy en termografía, aplicaciones mecánicas, tratamiento térmico, HVAC como tal. iMicro es una compañía de origen china, una compañía del mismo grupo de Hivision, que es fabricante de todo lo que son dispositivos térmicos y acústicos, en este caso soluciones termográficas portátiles, que nos van a hacer la vida un poco más fácil. ¿Por qué hacemos termografía? Como de pronto hemos escuchado o visto en otras sesiones que he impartido en días pasados, todo lo que genera algún tipo de tarea, labor o trabajo se sobrecalienta por estar, digamos que inducido por una cierta cantidad de energía. Muchas veces todos esos componentes que trabajan ya sea de una forma única o en grupo trabajando para realizar una maniobra, puede llevar a trabajar o a presentar sobrecalentamiento, fricción o calor excesivo que puede conllevar a fallas. Lo más importante es que usando termografía, o digamos que usando una cámara que nos muestre un patrón o un termograma, podamos identificar un patrón visual que es conocido porque algunas veces tenemos una máquina que supimos que salió de mantenimiento previamente y que sabemos que está funcionando perfectamente, y lo comparamos con aquella máquina que está de pronto trabajando en un mismo proceso al lado y vemos que de pronto ya comienza a mostrar fatiga, sobrecalentamiento o algún tipo de falla de pronto porque esa máquina no lleva un mantenimiento consecutivo, y quizás de pronto el tener un equipo de referencia nos va a ser de mucha utilidad sin tener que inclusive tener a ciencia cierta la temperatura real que tiene el componente. Sin embargo, también hay referencias que podemos tenerle en cuenta de históricos o de normativas que nos van a decir cuando queremos medir muy bien un punto A con respecto a un punto B, cuál es la diferencia o el delta existente, y con respecto a una norma aterrizarlo para que haya una semaforización, es decir, un nivel de severidad, para saber con qué tanta prioridad necesito intervenir la máquina antes de que suceda algo mucho mayor. Dentro de esas recomendaciones es muy importante saber de pronto cómo funciona el equipo, si es un sistema eléctrico, mecánico, cómo está compuesto, cuál es la labor que ejerce cada componente dentro de la labor, para saber de pronto cómo lo aplico y saber de pronto qué es lo más importante. Conocer el objetivo, así como el sistema en el cual está conectado, tener siempre una referencia, ya sea visual o con un punto numérico, conocer las temperaturas de operación bajo condiciones normales, las especificaciones del fabricante y del proceso, las condiciones medioambientales donde el sistema o el componente está en funcionamiento, porque dependiendo de la máquina cómo funciona y las condiciones donde está montado, podemos llegar a identificar qué está bien o qué está mal o hasta dónde puede llegar. Las temperaturas normales en condición de máxima carga. Acordémonos que cuando hacemos termografía en sistemas energizados, eléctricos, mecánicos, lo ideal es que estén a plena carga, casi al 100%,
y que adicional a eso el sistema lleve un tiempo ya de, digamos que de estabilización, es decir, no es de que apago y prendo la máquina para hacer termografía. Conocer los tiempos de transferencia de calor, no es lo mismo de pronto un sistema mecánico que algo aislado. Entonces, las partes aisladas quizás de pronto demore mucho más tiempo en que el calor se mueva que mientras hay un elemento que sea excesivamente conductor. Un buen conductor eléctrico es un buen conductor de calor. Hay que tener eso en cuenta a la hora que yo hago termografía. La situación como lugar donde voy a trabajar, si estoy expuesto al aire libre o si estoy trabajando en interiores. Si estoy trabajando al aire libre, tengan en cuenta que las condiciones de sol o de pronto de brisa o de aire pueden hacer que me pueden opacar las componentes si estoy midiéndolas porque el aire es nuestro medio. Así que si trabajamos al aire libre, el sol trabajando tipo mediodía, hay que tener en cuenta que puede existir un sobrecalentamiento aún mayor que el componente simplemente por la adición de los rayos ultravioleta y digamos que la carga solar debido al sol. Si hay en las condiciones medioambientales, tengan en cuenta que si hay presencia de lluvia, neblina, no es ideal hacer termografía porque se puede llegar a perder la visión. En sistemas cerrados, si estamos trabajando y sabe que hay una caldera, un horno, tener en cuenta que un componente que sea crítico para nosotros a inspeccionar puede llegar a presentar más sobrecalentamiento por la inducción que hay de calor constante en un lugar cerrado. Así que hay que buscar la forma de encontrar un tipo de separador que permita que ese calor abrasivo que puede llegar de una caldera, un horno en una cercanía, no opaque la temperatura o la caliente un poco más de lo que es. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando trabajamos en sistemas eléctricos y mecánicos donde tenemos tapas, protectores, de pronto por seguridad, todo lo que son acrílicos o separadores de pronto para proteger el rodamiento o el acople deben ser retirados para hacer termografía. Con la excepción de lo que son centros de, digamos que celdas, cofres que son de media tensión, que son propensos a que de pronto se pueda ejecutar, a presentar una, digamos que no descarga atmosférica, sino por ejemplo un arco eléctrico no puede ser abierto. Debemos hacer termografía desde afuera, teniendo en cuenta que exista una mirilla termográfica que esté diseñado para ello. El tema de todos los que son acríticos o separadores deben ser retirados porque muchas veces por el grosor y el tipo de material, en la longitud de onda del infrarrojo no permite que la energía pase del otro lado y por ende no vamos a poder inspeccionar nada o ver, o más que inspeccionar, medir ni visualizar nada. Todos los equipos de termografía tienen ciertas características, alcance, distancia, campo de visión, y es importante tener en cuenta que no todas las cámaras nos sirven para las mismas aplicaciones. Hay cámaras que son muy bajas, muy sutiles, que son para distancias no más de 2 o 3 metros. Hay otras que son para mayor distancia. Y hay que tener en cuenta para no usar el equipo equivocado para la aplicación que no es y mostrar un patrón errado de termografía que puede hacer que tomemos una decisión apresurada o que nos confiemos en lo que estamos viendo cuando quizás sí hay algo que sea importante. Dentro de las características a tener en cuenta para la selección de esto hay que tener en cuenta el campo de visión, que viene siendo el grado de apertura de la cámara, el campo de visión instantáneo, que es la resolución espacial para determinar qué máximo puedo llegar yo a ver, y el campo de visión instantáneo medible, que yo lo puedo calcular para identificar con cierta cámara, según ciertas características, el dato más pequeño o la distancia más larga o el tamaño de objetivo más pequeño para yo ver a con dicha cámara. Entonces hay que tener en cuenta que no todas las cámaras permiten ver de la misma forma o ver tienen las mismas capacidades. Tengo que estar dentro de su área de cobertura para que pueda asegurar con dichos parámetros a una distancia dada obtener medición real de dicho objetivo. Tenemos un calculador en la página web de nosotros donde podríamos llegar a evidenciar esa información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con la M60 tenemos una distancia de 7 metros y lo más pequeño que puedo llegar a medir es un objetivo de 238 por 238, teniendo en cuenta una lectura mínima de 3 píxeles por 3 píxeles. Cuando voy a elegir una cámara, hay que tener en cuenta que me va a servir para toda la aplicación, la voy a enfocar para ciertas cosas en particular, sistemas eléctricos, mecánicos, electromecánicos, que sean de pronto temperatura, de pronto para tratamiento térmico. ¿Hacia dónde lo voy a enfocar?
En una empresa o industria, dependiendo del alcance, quiénes son los usuarios, todos van a medir lo mismo, van a medir diversas aplicaciones. Hay áreas que son de mucha seguridad, con de pronto muy complicadas las mediciones. Hay que tener todo eso en cuenta para elegir el modelo que sea apto para que cumpla con las condiciones para ello. Sin embargo, también hay especificaciones técnicas que me ayudan a aterrizar el equipo, como el rango de medición, que depende de las aplicaciones donde voy a trabajar, la calidad o tipo de detector, que sea, entre más pixelado tenga o más píxeles tenga la capacidad de esa cámara, voy a poder reconstruir mejor la calidad de la imagen y se va a ver más bonito, va a haber mejor nivel de detalle. Entonces, una de las condiciones es, idealmente, compre la cámara con la mejor resolución que usted pueda pagar. La sensibilidad térmica es importante para determinar los cambios más pequeños de temperatura con la cámara. La frecuencia de refresco no es más que la velocidad con que la cámara se actualiza y muchas veces esto es importante para sistemas mecánicos en los cuales no siempre están fijos o que van cambiando en el tiempo porque tienen movimiento. Para sistemas eléctricos quizás con una tasa baja es funcional. Para otros componentes en los cuales hay movimiento, rotación y quieres ver algo mucho más clarificado, necesitas que tengas cámaras de mayor velocidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hacemos termografía, no es, existen dos tipos de termografía, una cualitativa y una cuantitativa. Y ellas me van a permitir saber de pronto, según sea el criterio, mi equipo, la distancia del objetivo, lo que quiero llegar a visualizar o medir, qué tipo de termografía me puede ser más práctica. La cualitativa consiste en más trabajo por comparación. Es decir, los objetivos que trabajan en las mismas condiciones normales, inclusive están de pronto, estoy a distanciado, no en la distancia correcta, pero el comportamiento térmico, la energía que emiten los componentes, deberían mostrar el mismo patrón gráfico, si estuvieran los dos iguales y en perfectas condiciones. Si uno de ellos comienza a mostrar algún tipo de anomalía o estrés que incremente la temperatura del componente y lo comparo con otra parte del componente que trabaja en la misma forma, podría yo identificar de manera cualitativa simplemente por corroboración gráfica o por una comparación, el tipo que existe algo que me está causando una posible anomalía y que aunque no tengo la información numérica aterrizada porque de pronto estoy a una distancia que no es o estoy usando un equipo que no me permite ver muy grande, sino que se ve el objeto muy pequeño, eh, por la cualitativa podría usarlo simplemente para hacer una corroboración y estar muy pendiente de qué tipo de gravedad tiene. Sin embargo, numéricamente necesito poderlo aterrizar para poderlo comparar con una normativa, con otro componente que esté trabajando allí, inclusive con una tabla de alguna referencia que me pueda decir cómo catalogo o